El domingo pasado fue día de elecciones nacionales en todo el país, pero en algunas provincias hubo cuestiones de gobernadores, y en la provincia de Chubut, además, el gobernador propuso hacer un referéndum. La semana pasada justamente hablábamos con la doctora Estefanía, que es la presidenta de la Asociación de Magistrados, y ella estaba muy preocupada por esta decisión que había adoptado el gobernador. ¿Por qué? Porque en el plebiscito, junto a las elecciones legislativas, se opinaba, la ciudadanía opinaba si correspondía o no eliminar la inmunidad judicial, entre otras cosas. También la inmunidad de los legisladores y también la inmunidad del Poder Ejecutivo. Pero bueno, fue como un referéndum engañoso, ¿eh? Metieron en la bolsa a todos, a los legisladores, a los políticos, y también a los magistrados de la nación. Vamos a hablar justamente, porque lo mencionábamos la semana pasada, que la Asociación de Magistrados y también la Federación Latinoamericana de Magistrados sentía como mucha preocupación por esta iniciativa impulsada por el gobierno de la provincia de Chubut. Y ahora estamos justamente con el presidente de esta entidad que representa a los jueces de 18 países de Latinoamérica. Estamos en comunicación con el doctor Marcelo Gallo Tagle. Él fue presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. Él también es actualmente juez civil de la Nación, pero reitero, es el presidente de la FAN, la Federación Argentina la Federación Latinoamericana de Magistrados. Doctor Gallo Tagle, muy buenos días. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, a ver, el plebiscito finalmente, a ver, no queremos impunidad para los políticos, no queremos impunidad para los legisladores, pero sí necesitamos que los jueces tengan todo en sus manos como para poder investigar como corresponde. Yo decía, ¿no? Y le decía precisamente la semana pasada a la doctora Estefanía, si los jueces son ferozmente presionados por el poder político, no quiero ni imaginar lo que puede pasar si pierden su independencia, si pierden su inmunidad para investigar, ¿no? Es absolutamente válido ese temor. Y a nosotros también nos preocupó, por eso sacamos el comunicado que sacamos, tanto la doctora Estefanía, presidente de la Asociación de Magistrados de los Jueces Provinciales de Chubut, como la doctora Marcela Ruiz, que es la presidenta de la Federación Argentina de Magistrados acá en la República Argentina. También todos ellos han mostrado su preocupación, y nos hemos comunicado con ellos, y salió el comunicado que ustedes bien mencionan. ¿Y cuál es la preocupación? La preocupación es, nosotros vamos a defender la situación de los jueces. Nosotros somos muy celosos de que no se inmiscuyan en los terrenos que no correspondan. Nosotros tampoco nos vamos a meter en el terreno o del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En lo que hace a los jueces, esa inmunidad que proclama tanto la Constitución Nacional como la provincial, es lo que le da ese respaldo y esa fortaleza al juez para poder obrar con absoluta independencia y sin que su actuación tenga ningún tipo de injerencia por fuera para lograr una presión que intente debilitar esa independencia. Pero una aclaración muy importante. Nosotros no estamos promoviendo un privilegio, como algunos dicen por ahí, a favor de los jueces. Esto no es un privilegio a favor de los jueces, es una garantía a favor de los ciudadanos. Es que el ciudadano tenga la tranquilidad de que el juez que tiene que resolver el caso que le es llevado a tribunales puede resolverlo con absoluta independencia y sin ningún tipo de presión política, mediática o económica, con independencia de la fortaleza que tenga alguna de las partes del litigio. Imagínense un ciudadano que con toda razonabilidad puede ser que tenga que llevar adelante un litigio contra el Estado provincial y se va a sentir con cierta
debilidad Claro. frente a la importancia del otro litigante. Entonces tiene que tener la certeza de que el juez que va a intervenir esa causa va a obrar diligentemente, con idoneidad y con absoluta independencia, sin perjuicio de quiénes son las partes en el juicio. Y le dará la razón a quien corresponda. Y yo lo que le decía antes, ojo, que esto no quiere decir impunidad. Juez que obra mal, los propios integrantes del Poder Judicial queremos que sea expulsado del Poder Judicial. Porque el trabajo que nosotros llevamos adelante es con un esfuerzo y una vocación muy grande. Y que todo el esfuerzo que uno realiza se ve opacado para alguien que trabaja mal, nos mancha a todos, porque tiene mucho más prensa el escándalo que el trabajo bien realizado. El avión que llega a destino no es noticia. Entonces, que los jueces que trabajan con tanto empeño durante toda su jornada laboral no es noticia, eso no trasciende. Sin embargo, es lo que importa. Pero uno solo que hace mal las cosas está para todos los diarios. Entonces, la función de ustedes en esto también, para nosotros es muy importante la ayuda que nos suministran, por ejemplo, con este espacio que nos estás dando para la difusión de esto. Porque la gente que fue a votar ese plebiscito fue sin la información completa para entender qué era lo que estaba votando. Muchas veces la política, o buena parte de ellos, saben difundir marketineramente una noticia. ¿Quién no va a querer eliminar privilegios inadecuados? Todos, nosotros también. Claro. Pero esto no es un privilegio de los jueces, ni es algo inadecuado, es una garantía constitucional, está muy bien reflejada también en la Constitución Nacional, y es lo que le da al juez esa fortaleza para sentir que en la medida que cumpla bien sus funciones, no puede ser removido de su cargo sin una justa causa. Y el Poder Judicial, como ya hemos hablado en más de una oportunidad, el Poder Judicial es el poder incómodo. Por eso el poder político permanentemente intenta avasallar esa independencia y hasta domesticarlo para convertirlo en un órgano dependiente del poder de turno. Y eso sí. Es sobre lo que estamos batallando tanto tiempo. Bueno, muchas veces hemos hablado con usted sobre la presión a la justicia por parte del poder político. Ahora, doctor, la semana pasada, cuando hablábamos con la doctora Estefanía, ella nos decía que si declaraban o si salía el plebiscito como salió, porque 6 de cada 10 personas votaron a favor de quitar fueros a los jueces. Y la pregunta es... Y ella decía que esto podía decirse que es inconstitucional. Pregunto, ¿van a hacer alguna presentación como para que la misma justicia resuelva? Sí, porque ahora el poder político, el gobierno de Chubut puede decir, bueno, yo quiero una ley para que los jueces, los legisladores y yo mismo como gobernador no pueda tener fueros, ¿no? Sí, tengo entendido que lo van a hacer, corresponde a los jueces locales encarar ese planteo de inconstitucionalidad. Y que seguramente va a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Sin duda alguna, y que desde mi perspectiva debería tener éxito sin mayor dificultad, eso tampoco tengo duda. Pero lo que me preocupa es esto, por eso yo antes mencionaba el rol importante que cumple la prensa difundiendo, como lo están haciendo ustedes, estas circunstancias. Les hago un paralelismo. Creo que deben estar al tanto que en la República de México se modificó la Constitución para implementar que los jueces sean elegidos por voto popular. Les cuento varios pasos de esta circunstancia. Después llegamos a lo del voto popular y lo cuestionado que está ese tema en el mundo. Pero vamos a la reforma constitucional puntual de México. La reforma constitucional, si todos más o menos conocían cómo funcionaba en la época del gobierno de López Obrador, él tenía un programa matutino radial, creo que cotidiano o de varias veces por semana, donde empezó a atacar a la justicia sistemáticamente. Como contracara, el Poder Judicial no se dedica a la comunicación ni tiene un programa radial para entrar en ese debate tampoco. En ese ataque permanente fue limando un poco en la imagen del Poder Judicial hasta instalar que los jueces debían ser elegidos igual que todos los políticos por voto popular. Insisto, sobre el voto popular después volvemos. ¿Cuál fue el problema en México?
Al igual que la Argentina, para una reforma constitucional debe convocarse una constituyente. Lo eludieron, no convocaron a constituyente. Lo hicieron por ley, con simple mayoría. Primer error para una inconstitucionalidad de esa modificación constitucional. ¿Cuál fue el segundo? Al disponer que había voto popular, dispusieron que todo el Poder Judicial quedaba vacante y se votaba para ingresar a los nuevos magistrados por voto popular en 2 tandas, en agosto de 2025 y en agosto de 2027. Son vergonzosas las campañas políticas que han circulado por los medios, y quienes han sido elegidos son los que tenían algún tipo de apoyo económico, en este caso del narcotráfico. La ciudadanía, cuando votó, recibió un informe semejante a lo que ha recibido Chubut, en donde eliminemos los privilegios. Lo mismo hicieron allá, eliminemos los privilegios, vamos por voto popular. No son privilegios, son garantías. Entonces a la gente en Chubut no se le explicó que ese pretendido privilegio de inmunidad que prevé la Constitución no es un privilegio para el juez, que es la garantía para el ciudadano de tener un juez que no va a ser presionado por ningún tipo de presión externa, y que para su remoción hay todo un procedimiento que seguir frente a un mal desempeño, y no que por la mera fallo que no me gusta lo puedo sacar de circulación. Uno de los que salió designado en México para integrar la Corte Nacional es un abogado del narcotráfico. La gente que va a votar es de una asistencia electoral muy baja, y los que van son los que están impulsados por los grupos políticos, mediáticos o económicos o del narcotráfico, como en este caso, que han impulsado la campaña. Entonces, no corre la carrera judicial, no corre el currículum, es simplemente por un voto. Entonces, toda la estructura de esa votación fue una mala información que recibió el pueblo de México, que cuando nosotros como Federación Latinoamericana empezamos a conversar con la población explicándole lo que estaba pasando, ya habían votado. Claro. Ya fue tarde. Claro. Entonces la modificación ya avanzó, pero la gente se agarraba la cabeza cuando terminó de escuchar la información que antes no había sido suministrada y votó, claro, por un título marketinero. O sea, si uno viene, como si ustedes recuerdan, cuando fue acá, la pretendida reforma, el proyecto que pretendía la democratización del Poder Judicial. Tal cual, la democratización de la justicia, y por debajo iban por todo. Exactamente, pero ¿quién no, bajo ese título, claro, nosotros mismos acompañamos? ¿Cómo no vamos a buscar una justicia democrática? Absolutamente de acuerdo con el título, pero a poco que uno se ponía a leer el contenido del proyecto, era un desmembramiento del Poder Judicial, una invasión absoluta de su independencia y una violación grosera de la división de poderes. Tal cual, tal cual. Y logramos declarar la inconstitucionalidad de ese decreto. Pero hay todo un trabajo que va atrás de todo esto, y en lo que hace a la ciudadanía es poder tener información completa, y que después la ciudadanía con la información completa, bueno, si la votación da para el plebiscito positivo como dio acá, veamos, pero es acá donde yo digo el papel de los medios de comunicación es de una asistencia sustancial para nosotros, para que por lo menos la gente cuando va a votar tenga acabada información de todo lo que está en juego. Claro. Y hoy la gente votó porque haya una justicia, si prosperara todo esto y no cae en la inconstitucionalidad, que parecía que es lo más obvio que va a ocurrir, la gente votó por tener un juez absolutamente debilitado, y que cuando ese ciudadano mal informado tenga un litigio contra un medio económico, político, no sé, lo que fuera, poderoso, iba a tener que estar realmente preocupado si ese juez va a tener la fortaleza por el temor a que la presión externa lo lleve a una destitución por dictar un fallo que no le gustó al que tenía el poder económico, mediático o lo que fuera. Tal cual, tal cual. Doctor Marcelo Gallo Tagle, juez civil de la Nación, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco mucho su participación aquí en Testimonios Judiciales. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias por este espacio, y para nosotros es muy importante poder tener estos espacios para informar a la gente, porque se habla, conforme a todo lo que dije, tratando de denostar la imagen del Poder Judicial para lograr el objetivo de correr del medio una justicia independiente. Gracias.
Eran, Muchas gracias a ustedes. eran las palabras del doctor Marcelo Gallo Tagle, es juez civil de la Nación y además presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados.